El primer punto nos pedía describir los músculos que conforman la pared abdominal por plano y sus inserciones. Eh, Respecto a la cara anterolateral y del plano superficial, encontramos al oblicuo externo mayor del abdomen, cuyas inserciones van desde la cara externa de la quinta a la doceava costilla, hasta la línea alba, el tubérculo del pubis, la mitad anterior de la cresta ilíaca y la aponeurosis del oblicuo externo propia. La inervación va a estar dada por los nervios intercostales del quinto al doceavo, y la acción de este músculo es inclinar el tronco y rotarlo hacia el mismo lado, además de comprimir y sostener las vísceras abdominales. Acá tenemos una imagen de este músculo con su aponeurosis. Si pasamos. Luego el otro músculo de la cara anterolateral y del plano superficial es el piramidal, que las inserciones van desde el cuerpo del pubis hasta la línea alba. La inervación está dada por el nervio subcostal y la acción es tensar a la línea alba. Es un músculo inconstante que ahora vamos a ver su relación con otro músculo también, que es el recto del abdomen. Bueno, el siguiente músculo es el oblicuo menor del abdomen, que se va a encontrar ya en un plano intermedio, y sus inserciones van a ir desde la fascia toracolumbar, 2/3 anteriores de la cresta ilíaca, la mitad lateral del ligamento inguinal, hasta los bordes inferiores de las costillas 10 a 12, la línea alba y el pubis por un tendón conjunto. La inervación va a estar dada por los nervios intercostales del octavo al doceavo, el nervio ilio-hipogástrico y el nervio ilio-inguinal. La acción va a ser flexionar el tronco, elevar la pelvis, prensar el abdomen, dar una flexión lateral y rotar el tronco homolateral. Acá tenemos una imagen de este músculo. El siguiente músculo, y ya en el plano profundo, va a ser el transverso del abdomen, que va a ir desde la cara interna de los cartílagos costales 7 a 12, la fascia toracolumbar, la cresta ilíaca y el tercio lateral del ligamento inguinal, hasta la línea alba con la aponeurosis del oblicuo interno, la cresta del pubis y el pecten. La inervación va a estar dada por los nervios intercostales del 7 al 12, el nervio ilio-hipogástrico y el nervio génito-femoral. La acción va a ser rotar el tronco y comprimir el abdomen. Acá tenemos una imagen. Y por último, también en el plano profundo, vamos a encontrar al recto del abdomen, que va a ir desde la sínfisis del pubis hasta la apófisis sifoides y los cartílagos costales del quinto al séptimo. La inervación va a estar dada por los nervios intercostales del séptimo al doceavo. La acción va a ser flexionar el tronco y comprimir las vísceras abdominales. Acá tenemos la imagen del recto del abdomen y podemos ver cómo por delante está el músculo piramidal del que hablamos recién. ¿Querés, antes de avanzar, revisar las imágenes de todos los músculos y Sí, describir un poquito en la imagen qué es lo que más queda? Los cuadros están es- muy buenos, pero esta imagen, bueno, la sacamos del libro. Podemos ver la línea alba y los músculos rectos del abdomen a ambos lados de la misma, con bueno, las inserciones tendinosas. Por delante vamos a ver al músculo piramidal en relación con el pubis también, con la sínfisis del pubis. Y bueno, vemos las inserciones tanto distales como proximales de estos dos músculos. ¿qué, qué tipo de músculo sería? ¿Cómo qué tipo? Poligástrico. Ah, ¿Qué tipo de músculo? Claro, porque no se da mucho este tipo de músculo. claro, Porque tiene muchos vientres. sí. ¿Cómo Eh, dijeron? Yo dije poligástrico, puede ser, que tiene Claro, múltiples claro. vientres. Puede ser un digástrico y un poli. Fíjense la cantidad de vientres y la cantidad de, de tendones, ¿sí? Intercuerpo que tiene, intergástrico. Perfecto. Bien. Bueno, y estas imágenes las fuimos sacando de internet. También tienen mucha relación
los músculos con sus aponeurosis y sobre todo con la línea alba, que es en donde van a terminar insertándose. Eso es anterior, Sí. porque hacia posterior es muy importante la fascia toracolumbar, ¿sí? Ujú. Muy importante. En estas por ahí lo pusimos más que nada para que se vean los músculos, pero las inserciones por ahí no se aprecian mucho como en la No, otra no, pero se imagen. ve bien la inserción en la cresta, está perfecto. Y lo que se empieza a ver en la parte donde sería la derecha de la imagen es parte de la fascia toracolumbar. Después de las fascias hablan creo que en el punto 3. Perfecto. Vayan viendo, no le resten importancia, por ejemplo, en esta imagen, cómo las inserciones del oblicuo mayor, por ejemplo, y también los otros músculos van conformando el anillo inguinal, ¿sí? O el trayecto, que después conformarían el trayecto inguinal o conducto inguinal, ¿sí? Esos detalles, cuando estudian estos músculos, son muy importantes. Hay como dos o tres cositas importantes en estos músculos. Inserción posterior con respecto a la fase toracolumbar, inserción anterior con respecto a la em, estoy viendo, con respecto a la línea alba y cómo se conforma eso de acuerdo a qué altura está con respecto al ombligo, y la inserción distal y anterior, que sería la relacionada con la conformación de los pilares y del conducto y orificios inguinales, ¿sí? Esos son más allá de la inervación y la disposición en planos, pero esos serían los detalles que no deben dejar de ver en los músculos. Buenísimo. Profe, yo iba a Bien. preguntar si la clasificación estaba correcta porque en ningún lado lo encontramos de esta forma, así tal cual. Sí, sí, no, no. Lo importante es saber de que describir los de superficial, de qué plano están desde la superficie a lo profundo, siempre que describen una cavidad, como sería en este caso el abdomen, se escribe de afuera hacia adentro. Y por eso les decía, y entender cómo se van conformando esas estructuras aponeuróticas, ¿sí? Posteriores, a dorsales, a ventrales, y sobre todo la parte de la pelvis. Pero sí, sí, está bien. Bueno, y después, siguiendo con la irrigación, vamos a encontrar que estos músculos van a van a tener tres orígenes arteriales que van a asegurar su nutrición. El primero es desde las seis últimas arterias intercostales para la parte superior. Después tenemos de las arterias lumbares para la parte posterior y de la arteria epigástrica inferior que se anastomosa con la epigástrica superior dentro de lo que es la vaina de los músculos rectos del abdomen que van a hablar después mis compañeros. En cuanto a las venas, vamos a encontrar que están dispuestas como las arterias y pueden establecer una vía anastomótica entre los sistemas cava superior y cava inferior. Bueno, acá también tuvimos problemas con la clasificación en lo que es el plano intermedio de la cara posterior. Eh, nos faltaron dos músculos porque no encontrábamos cuáles podían ser. Pero bueno, ahora cuando lleguemos a eso le preguntamos, a ver. Primero vamos a hablar del músculo dorsal ancho, que es el músculo más superficial de la cara posterior del abdomen. En realidad es el más superficial de la zona lumbar. Se origina en las apófisis espinosas de las últimas últimas vértebras torácicas, en las vértebras lumbares y sacras, en los ligamentos interespinosos correspondientes y en el tercio posterior de la cresta ilíaca. Y también se va a insertar mediante cuatro lengüetas musculares en las últimas costillas, las cuatro últimas. Y luego se va a insertar en la corredera bicipital del húmero. La acción va a ser principalmente en un rotador interno del brazo. Y cuando toma su punto fijo en el brazo, va a elevar el tronco al mismo tiempo que las cuatro últimas costillas. Cabe aclarar que es un músculo ancho y muy potente. Su irrigación va a estar dada por la arteria escapular dorsal, rama de la arteria subclavia, y la arteria subescapular, rama de la arteria axilar. Y la inervación va a estar dada por el nervio tóraco dorsal de C6 a C8, que es rama posterior del plexor braquial.
Acá tenemos unas imágenes. Eh, Vemos cómo el dorsal ancho tiene sus fibras de las apófisis espinosas y que se dirigen hacia debajo de la axila. Un detalle ahí. Sí, eso quería En- nombrar, lo de que la inserción de las apófisis espinosas, eso querías decir, que se va a dar en una aponeurosis. claro, porque fíjate que vos no nombraste como inserción proximal a la fascia torocolumbar, y hoy en día se considera que la fascia torocolumbar es una estructura que está conformada por los diferentes músculos que se insertan en ella. Entonces, no está mal describirlo como lo escribieron, la verdad que es la descripción clásica, pero funcionalmente se considera que el músculo nace en la fascia torocolumbar o se inserta en la fascia torocolumbar, ¿sí? Está bien, claro, porque yo iba a explicarlo como que se insertaba en donde dije, pero que a su vez iba a formar esta fascia, digamos, Ujú. con la aponeurosis, digamos, que forma esta fascia de forma triangular con De hecho, para base que sepan la inferior. importancia de esa fascia es la que mantiene la posición de sentado, ¿sí? Si no tuviéramos esa fascia estaría lesionada, se nos dificultaría muchísimo estar sentados. Eh, para que, es un elemento muy, muy importante. Bien. Podemos ver Continuamos. cómo tapa al serrato posterior inferior, que es el músculo que vamos a explicar ahora más adelante. Y acá en esta vista anterior, digamos, de las vísceras, podemos ver cómo pasa por las costillas también. Y cómo se inserta en la corredera bicipital del húmero. Esto ya lo vimos para el primer parcial. Luego tenemos el músculo serrato posterior inferior, que este está en el plano intermedio. Se originan las apófisis espinosas de las dos últimas vértebras torácicas y de las dos primeras lumbares, o sea que va de T11 a L2, y los ligamentos interespinosos correspondientes. Se dirige básicamente hacia arriba y hacia lateral y se divide en 3 o 4 digitaciones que se insertan en el borde inferior y en la cara externa de las 3 o últimas 4 costillas. Ahora lo vamos a ver eso. La acción básicamente es descender las últimas 4 costillas, por lo que se considera un músculo espirador. La irrigación va a estar dada por las arterias intercostales y la inervación por las ramas posteriores de los nervios intercostales. Acá vemos una imagen como tiene los 4 fascículos con sus fibras que se dirigen hacia arriba y hacia lateral, hacia afuera. Cómo se insertan las apófisis espinosas. Y también acá se puede ver un poco el ligamento supraespinoso. El otro músculo. Acá nos faltaban los otros dos músculos del plano intermedio. No sé si ustedes nos pueden guiar con los que faltan. En ninguna bibliografía se los nombraba solo los profundos del abdomen. Mm. Pero Después vos los decís otros serían como en los de base la al espalda. cuadro que estarían Claro. faltando. En, No, en- mira, no sé si no son aleatorios o no, no te guíes por Está bien. exactamente que coincida, porque vos fíjate que incluso estos músculos son músculos considerados el miembro superior de la columna dorsal, por su función y su origen biológico, ¿no? Eh, Claro, claro, no, serían. está bien. La idea, está bien que refresquemos estos músculos, pero bueno, en teoría tendrían que ya estar conocidos y trabajemos mucho más sobre los músculos, los abdominales propiamente dichos. Está bien. No, pero está bien. El siguiente que vamos a explicar es el cuadrado lumbar, que está en el plano profundo ya y se extiende entre la 12ª costilla, las apófisis costales lumbares y la cresta ilíaca. Básicamente su función es inclinar la columna lumbar hacia su propio lado y descender la 12ª costilla. Esto depende si hace la función unilateral o bilateral. Si toma su punto fijo de inserción en la inserción superior, va a inclinar la pelvis hacia su propio lado. La irrigación va a estar dada por las arterias lumbares, ramas de la arteria aorta abdominal, y su inervación procede de la rama ventral del duodécimo nervio torácico, o sea, del nervio subcostal, y de ramas posteriores de las raíces del plexo lumbar. Acá esta imagen está buena, que la saqué del Rivier. Se puede ver el cuadrado lumbar o cuadrado de los lomos también le dicen. Pero es importante ver los 3 tipos de fibras que tienen distintas direcciones. Que unas fibras van a ser costo ilíacos, que van de la costilla a la cresta ilíaca, donde se inserta. Otros van a ser que van desde las apófisis transversas a la cresta ilíaca.
que son los transversoilíacos, y las otras fibras van de las costillas a las apófisis transversas. Para un segundito. Este músculo es muy importante en abdomen y sobre todo en columna lumbar, tanto así que muchas de las lumbalgias o de los dolores de cintura, la famosa ciática, que no es ciática, no implica una lesión de la columna o del plexo lumbosacro, sino una contractura dolorosa del cuadrado lumbar. ¿Sí? Y también es una zona que tienen que identificar porque es la zona que semiológicamente yo evalúo para evaluar, valga la redundancia, el sistema urinario. ¿Sí? Yo cuando tengo un dolor de espalda, tengo que ver al paciente desde atrás, identificar las costillas, la decimosegundas costillas, palpatoriamente. A partir de ahí, hay toda una zona que se llama lumbar, que está representada por el cuadrado lumbar fundamentalmente. Es una zona donde yo tengo que hacer una pequeña percusión suave para ver si hay algún dolor que me estaría identificando alguna patología del sistema urinario. Eso por un lado. Y por otro lado, el mismo cuadrado lumbar se contractura y genera mucho dolor. Y a veces nos confunde con con un problema de columna. Y donde se ve la función muy claramente es en el tratamiento que hay que hacer. Un kinesiólogo que trabaje manualmente, un osteópata, es muy interesante. El paciente se acuesta de cúbito lateral y el terapeuta pone una mano en la costilla, o sea, en la punta de la costilla, y la otra mano en la punta de la pelvis, justo en las dos inserciones de la parte longitudinal del cuadrado lumbar. Y ahí va trabajando para ir elongando ese músculo. Porque Ténganlo en cuenta, sí. Creo que este músculo, si está muy contracturado, puede generar una hiperlordosis, ¿puede ser? Claro, sí, sí. Cada vez se le va a encontrar más importancia al cuadrado lumbar. Es muy potente y genera algunas complicaciones. Sí, De sí. paso, estaría bueno aclarar si alguien hace ejercicio, todos estos músculos que están en este cuadro, básicamente son los que hay que contraer cuando uno levanta cosas del piso y para no dañar la columna y los discos. Claro. Que de hecho está buena esa aclaración porque el dolor que nace, la contractura del cuadrado lumbar, pues, se produce por la inversa. Si vos estás mucho tiempo sentado o vas a levantar un peso y no estabilizaste la columna con el cuadrado lumbar, la columna no resiste, le va a pasar la energía al cuadrado lumbar, el cuadrado lumbar no va a estar preparado y ahí es cuando se contractura. ¿No es al revés, profe? Junto con la fascia toracolumbar. ¿Cómo? No es al revés, no tenés que contraer el abdomen para que justamente no se contracture el cuadrado del lumbar, todos los músculos de la lumbar. Lo que pasa cuando vos decís contraer el abdomen es una medida engañosa que te ayuda a poder contraer todos estos músculos en conjunto. Ah, mira. El contraer el abdomen tensa la fascia toracolumbar y te va a activar estos músculos también. ¿Sí? Una forma muy interesante de trabajar con estos músculos es ponerse una mano en el pubis y otra en el sacro atrás y ir basculando la pelvis. Muy a poquito, no movimientos bruscos, para ir viendo cómo vos podés controlar el movimiento de la pelvis con los abdominales anteriores y los posteriores. Ahí más o menos empezamos a identificar un poquito de esto. Pero la columna lumbar es tan sensible porque perdió la estabilización de la parrilla costal. Entonces te queda en 5 vértebras toda la movilidad que no tenés en 12. Entonces es muy importante la actividad en conjunto de todos los músculos. ¿Sí? De todos los músculos, todos los que nombraron recién. Claro. Es muy difícil identificar uno u otro, pero la mayoría de las veces el cuadrado lumbar termina sufriendo porque es vencido por la parte anterior, aparte por la gravedad, porque vos tenés todo el peso del cuerpo que va a tirar hacia adelante, más si el paciente tiene alguna cierta obesidad. Y todo eso se va a sostener solamente con estos musculitos. Es interesante, podemos charlar horas. Sigamos que no es biomecánica. Bueno, luego el psoas, que también lo vimos para el primer parcial, está en el plano profundo del abdomen, se originan las vértebras T12 y las 5 primeras lumbares, o
sea, va de T2 a L5. Se va a originar básicamente en la cara anterolateral de los cuerpos vertebrales, también en los discos vertebrales, y en la cara anterior de las apófisis transversas correspondientes. Luego desciende, este músculo tiene una forma fusiforme, en donde se va a encontrar con la parte ilíaca del músculo, que va a estar inserta se va a originar en la fosa ilíaca y luego se va a insertar en el trocánter menor, que es el único músculo que se inserta ahí, del fémur. La acción básicamente es flexionar la cadera. Es el músculo más potente que hace eso. Y bueno, también le imprime un movimiento de rotación lateral y también puede flexionar el tronco. La irrigación del psoas mayor va a estar dada por las arterias lumbares, que son ramas de la arteria aorto-abdominal, y de la ilíaca externa. Y en la parte ilíaca de este músculo solamente por la arteria ilíaca externa. La inervación del psoas mayor está dada por las ramas de la rama anterior del plexo lumbar de L1 a L3, mientras que el ilíaco está inervado por las ramas del nervio femoral de L2 a L3. Acá en esta imagen vemos cómo se inserta en el psoas mayor, digamos, en la cara anterolateral de los discos vertebrales, en la cara anterior de las apófisis transversas, y acá la parte ilíaca con el origen en la fosa ilíaca interna, y cómo se inserta en el trocánter menor. Bueno, acá este era el punto 2, pero hicimos el punto 1 y 2 juntos, digamos. Porque había que dibujar, pero mostramos las imágenes. ¿Querés poner el cuadrito ese que está bueno? ¿Cuál? No, ese donde están todos los músculos, como para ir teniendo una idea. El anterior. Es. Acá Fíjense que allá son todos los... Sí, en el primero se ve el cuadrado lumbar. En el de la izquierda, donde está el transverso del abdomen al final. acá. Claro, esa sería la zona de inserción. Bien, buenísimo. Parece Iron Man. Bien, el siguiente punto era identificar los siguientes músculos. La siguiente, esa. Bueno, más superficial a la izquierda vemos el músculo oblicuo externo con sus inserciones en origen costal, sus digitaciones es lo que se llaman. También vemos el músculo dorsal ancho, un poco más profundo, superior parece. Y por último, el músculo oblicuo interno del abdomen. Al otro lado se alcanza a apreciar la parte más caudal del músculo trapecio. Perdón, me faltó el músculo serrato posterior inferior, al lado izquierdo, debajo del músculo dorsal. Bien, también apreciamos en el tendón de origen del músculo transverso al abdomen, por inferior al músculo serrato posterior inferior, y en la porción más lumbar vemos la fascia torocolumbar, que es la fascia grande que se ubica en la columna. Una consultita. ¿Saben? Sí. Volver a la imagen esa. ¿Vieron que ahí en la cresta ilíaca, en la parte posterior, hay tres nervios que están saliendo como en paralelo? Que se ve perfecto. Cresta ilíaca, la mitad posterior, hay tres nervios que salen de la inserción facial de la entesis de estos músculos que van hacia el glúteo o hacia la zona glútea. Ahí se ve perfecto. ¿Lo ven? Esa, exactamente. ¿Saben cómo se llaman esos nervios? No tiene la imagen esa original ahí. No. Esos son nervios cluneales, lo van a encontrar, nervios cluneales. Y presten atención a algo. Comparen la salida de esos nervios por la cresta con la salida de los otros nervios que están dibujados ahí en la zona. ¿Qué les llama la atención?
la salida, ¿no? Con respecto a la salida, ¿qué diferencia ven así a grande? Describiéndola nada más. ¿Que Que sale del perforan la hueso? fascia, profe. Claro, los otros salen a través de haces musculares y estos salen por Ah, casi que por un conducto osteofibroso. Bueno, los nervios cluneales, ya acabamos, seguimos haciendo semiología, es otra causa de dolor de cintura poco reconocida, ¿sí? Porque justamente se irritan esos nervios, porque esa es una zona muy potente de mucho movimiento en varios planos, y esos nervios se irritan. Entonces, incluso hay tratamientos de ir a esa zona a aplicar anestésicos puntuales para calmar. Eso genera todo un dolor lumbar y sobre todo glúteo que a veces se confunde con el nervio ciático, porque si ustedes se acuerdan, en profundidad, por ahí va el nervio ciático, ¿sí? Sale de ahí hacia la parte extrapélvica, en profundidad, ¿no? Así que bueno, ahí ya tienen cuadrado lumbar, nervios cliniales, son todas causas que generan dolor de cintura y no tienen nada que ver con la columna o con el ciático. Bien, datos interesantes. Bien, bien. Bueno, el siguiente punto era identificar los puntos débiles de la pared abdominal. bien. Los puntos débiles creo que hacen referencia a las partes más, bueno, como dice el nombre, débiles de la pared, donde son... Un segundo, Martín. Sí. A diferencia de cuando estudiaste músculos de los miembros, por ejemplo, ¿qué te Ujú. llama la atención de la disposición de los músculos del abdomen? Volvé a la imagen en la anterior. ¿Qué es lo que primero ves ahí? Cuando vos ves, viste, que todos los músculos cortados, los diferentes planos, ¿qué te llama la atención? Eh, Si comparás con los planos musculares del miembro, por ejemplo. No importa, miembro superior, inferior, no importa. que estos son más entrelazados, o sea, cuesta diferenciar Claro, los planos, que sean más, exactamente. más superficial, más profundo, por Entonces, sus si vos orígenes. tenés diferentes planos, diferentes ángulos, estas uniones van a generar zonas débiles, por donde puede producirse salida del contenido abdominal, o sea, una hernia. Bien, ¿Bien? Esa es la importancia que tiene eso. Y justamente por esa característica de entrecruzamiento, que de hecho hay zonas en donde no hay, por un lado, muchos planos y en una zona determinada no hay ningún plano. Bien, que son las que vas a nombrar vos. bien. Sí, bueno, los puntos que encontramos era el conducto inguinal, la línea alba, la cicatriz umbilical, anillo crural, la línea de Spiegel, el cuadrilátero de Greenfeld y el triángulo de Petit, para abreviar. Bueno, a la derecha tenemos una imagen hace referencia a, algunos de estos y sus hernias, las que recién nombró usted. Bien, la siguiente. Bueno, como primer punto tenemos el conducto inguinal. Este se ubica en la región inguinal, que es la unión entre la pared anterior del abdomen y la porción anterior del muslo. Su importancia es que es un sitio por donde salen y entran estructuras. Como ejemplo, era el cordón espermático, creo. Sí, cordón espermático. Bueno, tiene como limitación, o límites, perdón, límite anterior, que sería la aponeurosis del oblicuo externo. Como superior tiene el músculo oblicuo interno y el músculo transverso del abdomen. Como posterior tiene la fascia transversalis y el peritoneo parietal. Y como inferior tiene el ligamento inguinal. Ya que es un conducto, también tiene dos puntos de entrada y salida, que serían los orificios. El anillo inguinal superficial, creo que es un poco más anterior que el profundo, es un orificio, tiene como límite un orificio de la aponerosis del oblicuo externo, y más posterior tiene el anillo inguinal profundo, que sería una evaginación de la fascia transversalis. Bien, el siguiente sería la línea alba. Bueno, la línea alba está ubicada en el abdomen anterior, recorre de manera descendente la línea media del abdomen entre los dos músculos rectos del abdomen. Este tiene como límites el superior, lo que sería la apófisis sifoides, perdón, el lateral, el límite lateral sería el músculo recto abdominales, y como límite inferior tenemos la sínfisis púbica. Sería eso. El siguiente. Bueno, el otro punto que se ubica también en la línea alba es la cicatriz umbilical,
que hace referencia a lo que sería el ombligo. Se ubica a mitad de la línea alba, se encontraba a 2 centímetros por debajo de ella, creo, y tiene una configuración externa y una configuración interna. Su configuración externa, al no poseer nada de músculos, presenta solamente lo que sería la piel y una capa de submucosa, o subcutánea, perdón. Tiene también un rodete umbilical, un surco umbilical y el mamelón con la cicatriz umbilical. Y como configuración interna tiene límites los suracos, que son los ligamentos umbilicales mediales, que serían los cordones fibrosos remanentes de las arterias umbilicales o ligamentos redondos, de terminaciones variables. Bien, el siguiente sería... Esto lo leía alguien más, ¿no? ¿O lo leía yo? Sí, yo. Ah, bien, bien. Bueno, el siguiente es el anillo crural, que ya lo estuvimos viendo en el primer parcial, y tiene como límites el límite antero-superior, que lo compone el ligamento inguinal, el límite posterior-inferior, que está formado por el ligamento pectíneo, con el músculo pectíneo, un límite interno, que está formado por el ligamento de Gimbernet, y un límite externo, que está formado por la cintilla iliopectínea. Y bueno, como sabemos, el anillo crural contiene a la arteria y a la vena femoral. El siguiente es la línea de Spiegel, que es una línea que tiene forma de semiluna y se dirige desde los arcos costales hasta la espina del pubis. Esta línea representa la transición músculo-aponeurótica del músculo transverso del abdomen. Y es un punto débil porque, por lo que busqué, desde el músculo transverso del abdomen hasta el músculo recto anterior del abdomen, se inserta la llamada aponeurosis de Spiegel, que es una aponeurosis donde suelen protruir hernias. Como decía el profe, todas estas zonas son zonas débiles por eso, porque son zonas donde es muy frecuente o hay mayor probabilidades de que se produzcan hernias. Y bueno, después tenemos los límites de esta línea, que tiene un límite músculo aponeurótico del músculo oblicuo externo, otro límite músculo aponeurótico del músculo oblicuo interno y un músculo aponeurótico del músculo oblicuo transverso. Perdón, un límite músculo aponeurótico del músculo transverso. Esto es un trabalengua esto. Sí. El próximo. Bueno, el otro es el cuadrado lumbar superior, el cuadrilátero, perdón, que tiene 5 límites, un límite medial, que lo forma el músculo erector de la columna, un límite lateral, que lo forma el músculo oblicuo interno, un límite superomedial, que está formado por el músculo serrato menor, un límite superolateral, que está formada por la 12ª costilla, un piso que lo forma la fascia transversa con el músculo transverso, y un techo que lo forma el músculo oblicuo externo. En esta zona suelen producirse hernias lumbares superiores. Y por último, tenemos el triángulo lumbar inferior, que tiene un límite inferior que está formado por la cresta ilíaca, un límite anterior que está formado por el músculo oblicuo externo o mayor, un músculo posterior que está formado por el dorsal ancho y un piso que está formado por el músculo oblicuo interno. Y bueno, en estas zonas suelen suelen salir hernias lumbares inferiores. Bueno, el cuarto y último punto nos pedía describir lo que es la celda de los rectos o vaina de los rectos con los límites y correlacionarlos. Bueno, respecto a la vaina de los rectos, podemos decir que es una envoltura fibromuscular que es propia a los músculos del abdomen, ¿bien? Y que se encuentra cerrado medialmente en la línea alba, señalado en la imagen de color celeste. Esta línea alba está formada por fibras provenientes, por el entrecruzamiento de fibras provenientes de lo que son las aponeurosis de los músculos laterales del abdomen. Entonces, respecto a la vaina de los rectos, podemos decir que es un estuche que está formado por las aponeurosis de los músculos laterales
del abdomen cuando se van a insertar en la línea mediana, es decir, acá en la línea alba. La siguiente imagen, por favor. En cuanto a su constitución anatómica, como dije recién, están formadas por las aponeurosis de los músculos laterales del abdomen, y que voy a pasar a describir desde superficial a profundo. Este esquema bien está hecho desde una vista posterior, y en rojo se ven lo que son los rectos abdominales, los rectos del abdomen izquierdo y derecho. En cuanto a la aponeurosis del músculo oblicuo externo, bien, va a pasar por delante de lo que son los rectos del abdomen. Señalado acá la aponeurosis con amarillo, pintados de amarillo. En cuanto a la aponeurosis del oblicuo interno, bien, señalado aquí de azul, en los 2/3 superiores, bien, se va a desdoblar y va a originar una hoja anterior y una hoja posterior. La hoja anterior se va a unir a lo que es la aponeurosis del músculo oblicuo mayor, y la hoja posterior se va a unir a lo que es la aponeurosis del músculo transverso del abdomen. Y el tercio inferior de esta aponeurosis del músculo oblicuo interno se va a, o va a pasar por delante del recto del abdomen. La próxima aponeurosis es la del músculo transverso del abdomen. No, vuelve para la foto atrás. Ahí está. La próxima aponeurosis es la del músculo transverso del abdomen, bien señalado aquí con verde. Esta en los 2/3 superiores se va a ir hacia posterior de los rectos del abdomen, bien, y es en esta porción posterior, es en el borde inferior de esta porción posterior que se va a originar lo que se conoce como la línea arqueada, o el arcada de Douglas, creo que se llama también. Y bueno, esta nos va a permitir establecer relaciones por encima y por debajo de esta. Por último está la fascia transversalis, señalada aquí de color violeta, que va a ocupar o va a constituir toda la porción posterior de lo que es la vaina de los rectos. Ahora sí, la próxima imagen. Bueno, en cuanto a las relaciones, como dije recién, van a estar dadas por lo que es la línea arqueada, señalado en la tercera imagen, con el círculo azul. Bien, y quería mostrarles que en la primera imagen se ve claramente como la aponeurosis del músculo transverso del abdomen, en sus 2/3 superiores se hace posterior, bien, y en el tercio inferior se hace anterior a lo que es el recto del abdomen. Las relaciones las va a explicar mi compañero. Lu, ¿estás ahí? Sí, es la otra imagen porque me aparece la imagen. Ahí está, perfecto. Bueno, ahora voy a explicar cortes transversales del abdomen. Vamos a tener que este es el primer corte en donde pasa por encima del arco de Douglas o línea arqueada, que como dijo mi compañero es la línea cóncava que se forma del transverso del abdomen hacia posterior, donde vamos a ver cómo se pasan las aponeurosis en los rectos. Primero vamos a tener el oblicuo mayor, en donde va a pasar su aponeurosis hacia anterior de los rectos, luego el oblicuo menor, que se va a desdoblar en 2 hojas y va a pasar hacia anterior y hacia posterior, después el transverso del abdomen, que pasa hacia posterior, acompañado de la fascia transversalis. Y todos se van a juntar en la línea alba. La siguiente imagen. En la siguiente imagen tenemos otro corte transversal, pero este está cruzando por debajo del arco de Douglas o línea arqueada, en donde la diferencia con la otra imagen es que todas las aponeurosis de los músculos laterales, oblicuo mayor, oblicuo menor y transverso del abdomen, se juntan hacia anterior de los rectos y solo hacia posterior queda la fascia transversalis. Eso sería todo. Acá, fíjate a la izquierda, en la parte inferior, dice de nuevo oblicuo interno. Tenés 2 veces.
Sí, está mal ¿cuál sería? señalado, es el transverso. Yo le hice, sí. ¿Quieren, Me equivoqué, quieren me equivoqué. recordar qué Sería sería primero oblicuo Sí. mayor, oblicuo menor y transverso del abdomen por último. Era para eso nada más. ¿Quieren recordar qué sería la línea arqueada? Porque así nos queda refrescado el concepto. Si puede ir, compañero, el dibujito que está hecho a mano. Acá. Ujú. Como vemos en verde, tenemos el músculo Ujú. transverso del abdomen que abraza al recto junto con el oblicuo menor, pero la diferencia es que el músculo transverso del abdomen forma una línea cóncava hacia posterior, que es la que se está Todo viéndolo viendo, desde adentro. y esa, claro, Desde dentro. esa sería una vista intraabdominal, me olvidé de explicar Perfecto. eso. No, Sería está una bien. vista intraabdominal. Ujú. Y bueno, esa línea cóncava sería el arco de Douglas o línea arqueada. Perfecto. Bien. O sea, por arriba de esa línea tenés una conformación de la fascia y por debajo tenés otra. Eso es lo que hay que resaltar Exacto. para Por que arriba entender de la bien. línea sería el primer corte transversal y por abajo de la línea el segundo corte transversal donde aparecen los pliegues umbilicales. Perfecto. Excelente. Listo. Bárbaro. Muy bien, muy bien, grupo. La verdad que muy completo, muy buenas imágenes. Después compartanlo, que está bueno. Bien. ¿Quién va segundo? Nosotras, profe, yo voy a compartir. ¿Belén? ¿Quién Ujú. va? Sí, yo. Bárbaro. Fíjate Ujú. si podés ahí. Ahí se ve. Sí. Perfecto. ¿Ahí se me escucha? Ahí sí. Sí. Ah, Sí, buenísimo. sí. A Muy nosotros bien. nos tocó el ejercicio 6 y 7. El ejercicio 6 nos pedía que describamos los músculos del diafragma pélvico. El diafragma pélvico va a formar parte, digamos, del límite inferior de la pelvis. Está conformado por el músculo elevador del ano, el músculo coxigio y la fascia pélvica. Belú, pásame la imagen siguiente. Acá podemos ver una visión superior del diafragma pélvico en la mujer. Tenemos hacia anterior la sínfisis del pubis. Podemos haber señalado que está la uretra, la vagina y el recto. Y hacia posterior vamos a ver lo que es el coxis y el promontorio del sacro. Vamos a ver acá en colores los músculos que van a formar parte del diafragma pélvico. Tenemos que el músculo coxigio, ahí en rosa, y después tenemos 3 músculos que van a formar lo que sería el músculo elevador del ano, el pubo rectal, pubo coxigio y el iliocoxigio. El elevador del ano va a ir desde lo que es la parte anterolateral del pubis hacia la región del ano. Y con su homólogo opuesto van a formar una especie de embudo que su acción va a ser sostener los órganos pélvicos y a su vez elevar el piso de la pelvis. Entendemos que el pubo rectal tiene una característica de que va a formar una especie de lazo desde lo que sería el pubis, va a ir hacia la parte posterior de lo que se le llama curvatura perineal del recto, porque vamos a ver bien que como que envuelve ahí a lo que sería la parte posterior del recto, para dirigirse nuevamente a lo que sería el cuerpo del pubis. Después tenemos el músculo pubocoxigio, que va a ir desde el pubis hacia lo que se le llama, ¿cómo se llama esto? Cuerpo perineal, que forma parte de lo que sería el periné, y se va a dirigir hacia el esfínter anal externo y hacia lo que es el ligamento anocoxigio, que eso se va a ver en la imagen siguiente. Después tenemos el otro músculo, que es el músculo iliocoxigio, que se va a insertar en lo que es el arco tendinoso del elevador del ano, que esto es un engrosamiento de la fascia del obturador interno, que es el que vemos ahí señalado, y se va a dirigir hacia lo que es el coxis y el ligamento nocoxigio.
Después vamos a ver que el músculo elevador del ano lo dividen en la parte lateral y una parte medial. La parte lateral va a ser la superior y la profunda, y se va a insertar en lo que es el pubis, se va a insertar en la cresta ciática, que de ahí se va a dirigir hacia lo que es el coxis y el ligamento anocoxigio. Y después vamos a ver que se destaca lo que son las fibras del músculo pubocoxigio, porque se van a encontrar lateral en la próstata en el hombre y en la vagina en la mujer y del recto. Y después vamos a ver que las fibras posteriores, que hace referencia al hilio también coxigio, van a ser casi transversales. Ahí ven. Bueno, yo voy a hablar sobre la parte medial, la cual es inferior y superficial. Esta parte se inserta en el pubis y contornea la vagina o la próstata y se va a dirigir abajo, medialmente hacia atrás, y se va a insertar en el coxis, lateralmente en el recto y adelante en la cara anterior del recto. Y bueno, en los bordes mediales de estos músculos van a circunscribir un espacio que es el hiato urogenital, que es este, acá, el cual está ubicado atrás de la sínfisis del pubis, adelante del cuerpo perineal y medialmente a los fascículos anteriores del músculo elevador del ano. Y bueno, este hiato está atravesado por la uretra y por la vagina, y es un punto muy débil que se encuentra en la pelvis. Y para terminar con el músculo elevador del ano, hay que decir su inervación, que proviene del plexo sacro, de los ramos C3 y C4, y de algunos filetes de nervio pudendo. Después su irrigación va a estar dada por la arteria glútea inferior y la arteria pudenda interna con sus ramas, como la rectal y las perineales. Bueno, y también voy a hablar del músculo coxigio o isquiocoxigio. Bueno, es un músculo triangular que se inserta en la espina asiática, en la cara profunda del ligamento sacroespinoso, y se dirige medialmente para insertarse en la cara anterior y borde lateral del coxis y en la porción inferior del sacro. Y bueno, este músculo va a estar irrigado por la arteria glútea inferior y inervado por los ramos del cuarto nervio sacro, y bueno, va a tener la acción de sostener las vísceras pelvianas, pero también de traccionar hacia adelante el coxis. Bueno, esta es una vista medial también. Y ahí en esta vista se puede ver. Fede la explica. Bueno, por último quedaba explicar algo que no es un músculo, sino una fascia, que viene siendo la fascia pelviana. Bueno, la fascia es un conjunto de hojas fibrosas, y en este caso podemos ver una fascia parietal, que es la que recubre las paredes de la pelvis menor, y una fascia visceral, que se ocupa de envolver a las vísceras de la pelvis. En esta imagen lateral, con respecto a la fascia, podemos ver un engrosamiento que se da de la fascia parietal, que es el engrosamiento que se ve en el medio de la imagen, que viene siendo el arco tendinoso del músculo elevador del ano. ¿Puedes pasar a la imagen siguiente, por favor? Y bueno, vamos a tener, como ya dije, una fascia parietal y una visceral. En cuanto a la parietal, podemos ver en esta imagen que se encuentra hacia superior, digamos, y vamos a poder ver que cuando va más hacia superior se va a continuar con lo que viene siendo la fascia transversalis, que era, como dijeron el grupo anterior, la fascia profunda del músculo transverso del abdomen. Y luego, si vemos hacia más medial e inferior, la fascia pelviana parietal se va a continuar con la fascia pelviana visceral. Bueno, con respecto a la visceral, podemos ver que, como dije, va a envolver vísceras. Va a ser distinta a lo que envuelve dependiendo si es un hombre o una mujer. Por ejemplo, en el hombre, como vamos a ver en esta imagen, vamos a tener la fascia prostática, que envuelve la próstata. Pero unas comunes entre hombres y mujeres son la rectal y la vesical.
Con respecto a hasta dónde llega esta fascia visceral, podemos ver que llega a recubrir el perineo hacia atrás y llega hasta la región de la cara anterior del sacro. Y podemos ver que tiene una cara tanto superior como inferior. Con respecto a la cara inferior, vamos a ver que va a tapizar los músculos mencionados por mis compañeras, que son el elevador del ano y el coccigio. Y con respecto a lo superior, va a formar un límite entre lo que viene siendo el peritoneo y el piso pelviano, y va a poseer raíces vasculares que son las vesicales inferiores y las rectales medias. Eso es todo. Ahora sí. En el punto en el 7 teníamos que hablar sobre las diferentes estructuras como es el saco de Douglas, los espacios presacros y el espacio prevesical. En cuanto al espacio de Douglas, podríamos definirlo como que es una estructura anatómica que consiste en una membrana que es una extensión de la cavidad peritoneal, que a la vez es formada por esto. Ahí en la imagen vemos que es en este caso es de mujer, que a diferencia con el hombre, es conocido como espacio recto uterino, que vendría a ser el punto más profundo de la cavidad peritoneal posterior, y vemos que hacia anterior estaría limitado con lo que sería el útero, o la parte posterior del fornix de la vagina, y hacia posterior vamos a encontrar lo que sería el recto. No sé si me confundí, dije anterior, que era, hacia anterior va a estar lo que es el útero y la parte posterior del fornix de la vagina, y por detrás el recto. La que sigue. ¿Se cambió? Sí. Ahí se ve el hombre. Ahí está, perdón. A diferencia con el hombre, vamos a decir que corresponde al espacio recto vesical, que a diferencia de la mujer no va a tener lo que sería el útero, y vamos a encontrar hacia anterior lo que sería la vejiga, y hacia posterior lo que sería el recto. Y para terminar, la que sigue. ¿Está recubierto de peritoneo el fondo de saco de Douglas? Yo tengo, por lo que encontré, está recubierto por peritoneo por una membrana peritoneal. Es un repliegue peritoneal, sí. De hecho, el repliegue peritoneal más caudal que existe. Sí. Lo que tiene importancia clínica es que si llegamos a encontrar líquido en esto, puede ser un síntoma, algo patológico, como una citis, tumores, endometriosis, peritonitis u otras afecciones peritoneales. Es normal encontrar cierto líquido. Yo encontré que de 3 a 5 mililitros era considerado normal. Si excede un poco más, puede ser que algo patológico, por así decirlo. Y volvé atrás a cualquiera de las... a la femenina volvés. La otra, ahí. Y otro dato muy importante, sobre todo en lo que es mujer, en el hombre también, pero a través de un tacto rectal o una ecografía transrectal, o un tacto vaginal o una ecografía transvaginal, yo puedo estar viendo qué pasa en el peritoneo. ¿Sí? Es muy interesante eso. Ya con solamente un tacto yo puedo saber bien si hay líquido o no y si es doloroso o no esa zona. De ahí radica su importancia semiológica. Bien. Bueno, sigamos. Sí, creo que, no sé si era en uno de los teóricos que habían dicho que, por ejemplo, no sé si estás en un hospital rural o algo, no tenés para hacer algo complejo para estudiar el peritoneo, te podía hacer como un tacto para ver si ese espacio estaba inflamado o algo. Sí, igual, no solo en un hospital rural, en un paciente con abdomen agudo, un tacto rectal sería lo que hay que hacer en cualquier lugar.
para identificar si hay algún cuadro doloroso a ese nivel, incluso si hay líquido, si se palpa líquido. No mandar directo al paciente a hacer el atomo, son 2 segundos de estudios. Bien. Acostumbrarse. Bien. Y bueno, sobre los espacios de Douglas, el fondo de saco de Douglas y estos espacios que tengo el prevesical y el presacro, encontré que bueno, el fondo de saco de Douglas es el espacio más caudal de la cavidad peritoneal y es intraperitoneal. Y en cambio, el espacio prevesical y el presacro son extraperitoneales, pero como que te continúan con el espacio retroperitoneal, ¿puede ser? Sí. Y bueno, sobre los espacios, esto no habíamos encontrado, nos costó buscar información, pero sobre el espacio vesical, bueno, encontramos que tiene varios nombres y que está situado entre la síntesis del pubis y la vejiga urinaria, que está limitado lateralmente por los ligamentos prostáticos, y después encontré que también como que se extiende lateralmente hasta el foramen obturador. Y dice que contiene tejido adiposo, elementos arteriales y las venas del plexo retropúbico o de Santorini. Y después encontré también que es un espacio de abordaje quirúrgico porque si bien tiene las venas esas del plexo, no es tan denso. ¿Pasa, Belu? Y después el espacio presacro o recto rectal está ubicado entre el recto y el sacro. El recto tiene en contacto, está limitado anteriormente por la fascia recti, que es la fascia propia del recto, y posteriormente por la fascia presacra. Y después de eso no encontré mucho, sinceramente, porque como no encontré espacios o algo, pero sí como que es un lugar donde pueden aparecer quistes o tumores. Sí, lo importante es saber bien identificar que son espacios retroperitoneales o subperitoneales, ¿sí? A diferencia del de Douglas, y que sí, que son zonas donde se pueden encontrar colecciones de diferente tipo. Bien, sí, por la idea de esto ir sumando todos esos espacios para después entender la pelvis en su conjunto cuando veamos los órganos. Pelvis y sistema urinario, ¿no? Profe, igual después lo que no entendí mucho es que decía como que estos recesos subperitoneales, están como rellenos de fascia endopelviana. Como que no entendí muy bien eso. ¿De fascia? Endopelviana. No, lo que sucede que vamos a ver cuando veamos aparatos genitales es que todas estas estructuras urinarias, o sea, tubo digestivo, vejiga y órganos genitales, están interrelacionados por fascias y que son medios de sostén. Bien, después le vamos a ver los nombres y todo eso cuando veamos, creo que la clase que viene. No, la próxima. Así que hace relación a eso. ¿Sí? Cada órgano está relacionado con el otro órgano por fascia y aponeurosis. ¿Sí? Bien. Y nada, eso no. Justo ahí, Camila, no pongan la primera imagen que habían puesto de diafragma pélvico. Porque justo preguntaban si vamos a ver perineo. Bueno, ahí hay una confusión que vamos a... que, bueno, yo después les voy a acercar un cuadro sinóptico de resumen, esa exactamente, para ver cómo sería interesante que ustedes estudien todo el perineo, ¿sí? Porque si vamos a hablar del diafragma pelviano, como muy bien hablaron ustedes, es indispensable hablar de todas las estructuras. A mí me gusta enseñarlo así y que los aprendan todos juntos. Hablando primero por la forma de rombo que tiene el perineo, conformado por un ángulo anterior óseo y un ángulo posterior ligamentario. Dividirlo en los planos musculares de lo profundo a lo superficial y explicar qué estructuras membranosas se encuentran entre cada capa, ¿sí? Eso no se preocupen, no vamos a detener, pero yo después les voy a agregar un cuadro que lo vamos a volver a ver cuando veamos órganos genitales y urinarios, pero porque se presta confusión cuando se habla de perineo y cuando se habla de diafragma pelviano. Lo ideal, a mí me gusta encargarlo todo junto. Ahora vimos una parte y después vamos a terminar de ver bien lo de perineo. Yo en el transcurso de la semana le voy a juntar un cuadro sinóptico para entrar en tema, ¿sí? Pero está muy bien el enfoque. ¿Bien?
Para un dato más, un ítem más, este rombo que se forma, que se ve acá en esta imagen, formado por la pelvis adelante y los ligamentos posteriores atrás, a su vez se divide en dos triángulos, un triángulo anterior y un triángulo posterior. ¿Sí? Un triángulo urogenital anterior y un triángulo rectal posterior. Bueno, y ahí armamos todo el concepto de perine. Pero no entremos con eso ahora, ya bastante vimos de pared en esta parte. Bien. Martín, seguí vos, ¿no? Sí, Santi. Santi, ¿está por ahí? ¿Dónde está Santi? Hola, buen día. Ahí los pongo. Santi y Martín los pongo de coanfitrión a los dos, ¿sí? Vale, buenísimo. Así que usted puede manejar, ¿no? El Zoom siendo coanfitrión. Creería de que sí, la verdad no estoy seguro, pero supongo que sí. Creo que sí. Bueno, pues yo voy a tener que salir, chicos. Bueno, cualquier duda nos mantenemos en contacto. Un tema antes de empezar, y que me vaya. No sé si se ha enterado, pero bueno, está complicadísima la situación sanitaria acá en la zona. No hay lugar de internación en ningún lado, así literal, ni en Cipolletti ni en Neuquén. Así que bueno, a extremar precauciones, a cuidarse mucho, porque la verdad que ahora sí estamos como estaba Europa en febrero, marzo. Así que nada más que eso, que no cunda el pánico, pero sí a cuidarse mucho. Creo que van a ser 2 semanas más, por lo que se estuvo viendo, llegó una reunión muy importante, pero no es mentira. La verdad que está todo saturado, así que bueno, cuídense, cuiden a los suyos. ¿Sí? Cualquier cosa que yo llego a salir, se cae el Zoom, me avisan. Me mandan chicos un mensaje inmediato, ¿sí? Y ahí vemos cómo lo solucionamos. Dale, Mati, buenísimo. Dale, saludos. Chao, nos vemos. Ah, profe. Chao, profe. Bueno, chicos, el tema que preparé hoy fue sobre trayecto inguinal, así que cualquier cosa, como siempre, cualquier duda que surja me frenan y me preguntan a través del micrófono. Bueno, en primer lugar, sí, para organizarnos para la explicación, en primer lugar vamos a ver algo de generalidades. Luego esto de marco músculo aponeurótico era más que nada para repasar el tema de las aponeurosis y los músculos de la pared anterolateral, pero recién vi que ya lo explicaron bastante bien, o sea, no me fijé en la guía, por eso lo puse acá. Bueno, después vemos las paredes del trayecto, los orificios y por último el contenido que va a tener tanto en sexo masculino como femenino. Bueno, en primer lugar, para hacerlo un poco más pedagógico, por así decirlo, se lo puede imaginar como un rectángulo, donde vamos a tener sobre todo lo que es una cara superior o techo, una cara inferior o piso y una pared anterior y una pared posterior, y luego hacia ambos laterales los orificios, o sea, el anillo inguinal superficial y el anillo inguinal profundo. Y estas paredes las podemos establecer para formar lo que son los límites del trayecto inguinal. Lo pueden encontrar como trayecto o como conducto inguinal, eso va a variar según el autor que estén leyendo, porque algunos consideran que no es un conducto porque no tiene paredes propias. Pero bueno, es dependiendo del autor y no cambia mucho, la verdad. Entonces, si establecemos los límites hacia superior, vamos a tener principalmente lo que es el tendón conjunto, que se conforma por el músculo transverso del abdomen y el oblicuo menor. Luego vamos a tener lo que es la pared anterior, conformada por la aponeurosis del oblicuo externo o oblicuo mayor. Luego vamos a tener el piso, que se conforma por lo que es el ligamento inguinal de Popart. Y luego la pared posterior, conformada por la fascia transversalis y el peritoneo parietal. En este esquema es un corte axial o un corte transversal a nivel de lo que es el trayecto inguinal. Si nos ubicamos, acá estaría la línea media, donde estamos viendo al músculo recto envuelto por su vaina,
y acá vamos a tener a los músculos anterolaterales, y entre ambos queda conformado dicho espacio. Este trayecto, o sea, si bien acá lo muestra de una forma recta, lo que hablábamos ayer con Tincho, para recalcar es que es más bien que tiene un trayecto oblicuo y que es algo tortuoso, no es tan perfecto como se ve acá. Pero bueno, para que sea esquemático, piénsenlo así, y que tiene una longitud de aproximadamente entre 4 y 5 centímetros en una persona, digamos, que sea de parámetros normales. Entonces, bueno, ahí tenemos los datos. Y otra cosa a aclarar es que este trayecto se va a formar en lo que es la vida embrionaria, tanto en el hombre como en la mujer. En el caso del varón va a ser a través de lo que es el descenso testicular. O sea, sabemos que en la vida embrionaria los testículos se encuentran en la cavidad abdominal y van a estar suspendidos por este ligamento que es el gubernaculum testis, que seguramente en embriología lo van a ver. Y este ligamento va a ir acompañando a lo que es los testículos en el descenso cuando atraviesan todos los músculos, o sea, el oblicuo externo, el interno y el transverso. Y a través de esta secuencia de imágenes vemos cómo básicamente desciende hacia la bolsa escrotal, tomando ya lo que sería el trayecto inguinal. En el caso de las mujeres, lo que sucede es que este ligamento, o sea, el gubernaculum testis, se encuentra atrofiado, justamente porque no hay proliferación de los testículos. Sin embargo, este ligamento, el gubernaculum testis atrofiado, ingresa a lo que es el trayecto inguinal como el ligamento redondo del útero, que lo van a ver ahora cuando vean la parte de genital, que es un ligamento que se encuentra en el ángulo que se forma entre el cuerpo del útero y la trompa de Falopio. Ahora lo vamos a ver con un poquito más de detalle, pero eso es para que tengan en cuenta que este trayecto se forma en lo que... esto es lo que les comentaba hace un ratito, que había puesto, porque no me fijé no me había fijado, lo iban a ver. Pero bueno, básicamente es repasar de vuelta los músculos, las inserciones ya las dijeron. Tengan en cuenta la dirección de las fibras, que el oblicuo mayor tiene las fibras que se dirigen de arriba hacia abajo, que esto en los preparados se ve muy bien. O sea, ahora como no tienen la posibilidad de verlo en vivo, por ahí se va a dificultar un poco, pero es algo que en los preparados se ve bastante bien. El oblicuo menor, que tiene las fibras que se dirigen hacia arriba, tal como lo vemos también acá, y el transverso, que como su nombre lo indica, tiene sus fibras que son horizontales o transversales. Bueno, y por último el músculo recto del abdomen. Esto lo paso rápido porque, como decía, ya lo vieron hace un ratito. Básicamente es volver a explicar esto, que estos dos esquemas están explicados a partir de lo que es el arco o la arcada de Douglas. Este sería un corte superior a la arcada de Douglas y este sería un corte inferior, posiblemente a este nivel, donde básicamente vemos la distribución de la saponeurosis, que hacia superior del arco de Douglas vamos a ver que el recto del abdomen va a estar envuelto tanto en su cara anterior, que sería esta, como en su cara posterior. En cambio, a nivel inferior de la arcada de Douglas, vamos a ver que la saponeurosis de los tres músculos anterolaterales pasan por la cara anterior y la cara posterior solamente queda cubierta por fascia transversal. Lo importante a tener en cuenta acá de la arcada de Douglas es que a partir de este arco justamente se va a formar un ligamento que va a reforzar la pared posterior del trayecto inguinal, que es el ligamento de Hesselbach, que ahora lo vamos más adelante. Bueno, ahora sí, comenzando ya con las paredes del trayecto. En primer lugar, tenemos la pared anterior que va a estar formando la aponeurosis del oblicuo externo. Volvemos a esto, tengamos en cuenta que este es todo el músculo oblicuo externo. En su porción inferior, recordamos sus inserciones, una de las inserciones va a ser a nivel de lo que es ¿cómo se llama? La espina ilíaca anterosuperior y la espina del pubis, donde va a tener dos pilares de inserción que van a formar el anillo inguinal superficial. Bueno, entonces a este nivel tengamos en cuenta que la aponeurosis va a formar lo que es la pared anterior del trayecto. Luego, el suelo o la pared, el ligamento inguinal de Popart,
también lo pueden encontrar con muchos más nombres, sepan que es el ligamento inguinal, que se extiende desde la espina ilíaca anterosuperior hacia el tubérculo o espina del pubis, y vamos a tener un reforzamiento en lo que es el ángulo entre el pubis y el ligamento inguinal, que va a ser este ligamento que estoy señalando acá, que es el ligamento de Gimbernat, o ligamento lacunar, dependiendo de la nomenclatura que utilicen. Después tenemos la pared superior o el techo del trayecto, que va a estar conformado básicamente por ¿cómo se llama? Los músculos transversos del abdomen y el oblicuo menor, tal como lo vemos acá, que van a formar una especie de hoz o una especie de arcada que va a estar salteando y formando lo que es el techo del trayecto. Tenemos un corte sagital de lo que es el trayecto inguinal, donde vemos el cordón espermático, y acá vemos bien cómo forma justamente el techo estos dos músculos, ¿no? Tanto el transverso del abdomen como el oblicuo menor. Y bueno, y por último llegamos a lo que es la pared posterior, que, bueno, puse esta imagen. Esta sería una vista, como dijeron hace un ratito, una vista intraabdominal, o sea, como si nosotros estuviéramos viendo desde adentro, como si nosotros fuéramos una víscera y estamos mirando hacia adelante, donde básicamente lo que está bueno aclarar acá es que por un lado tenemos el peritoneo parietal, de lo que es la pared anterolateral, y en la mitad izquierda está disecado, o sea, no está el peritoneo. Entonces tenemos vista a lo que es la fascia transversalis. Está bueno aclarar esto para establecer los límites de los planos, o sea, si nosotros vamos haciendo... ¿Alguien se anima a decir cuáles serían los planos desde la piel hasta la cavidad intraabdominal? Todo lo que hay que atravesar. Puede ser piel, grasa, aponeurosis del oblicuo externo, del oblicuo interno, aponeurosis del transverso del abdomen, fascia transversalis, creo que hay grasa también por ahí, Ajá. y peritoneo, y no me acuerdo qué otro más. Bueno, Claro, y sí, ahí sí, es así. ya ingresarías directamente a la cavidad abdominal. Claro, Claro. todo eso serían los planos que hay que atravesar. O sea, está bueno que lo tengan en cuenta. Es algo que también se ve muy bien en los preparados. Vean los videitos de esos que están subidos en el Drive, que van a ver bien cómo les muestran todos los planos. Bueno, entonces, Santi, sí. consulta, ¿está bien decir grasa o usamos otra palabra como tejido subcutáneo? Sí, está bien. O pueden decir ¿Sí? panículo adiposo también. Ah, buenísimo. Gracias. Es como quieran. Bueno, entonces la pared posterior del trayecto va a estar conformada básicamente por la fascia transversalis y el peritoneo parietal que cubre la pared anterolateral del abdomen. Que a su vez, como vemos acá un poquito más ampliada esta imagen, va a estar reforzada por algunos ligamentos. Esta también es una vista intraabdominal. Lo importante a ver acá es justamente cómo se va a formar el ligamento de Hesselbach, que es el que estuvimos hablando hace un ratito. Acá volvemos a ver, este sería el músculo recto del abdomen. Vemos la arcada de Douglas y vemos cómo a partir de la arcada de Douglas emerge el ligamento de Hesselbach. El ligamento de Hesselbach es importante por dos razones, principalmente porque va a formar el límite interno de lo que es el anillo inguinal profundo, que es este, y por otro lado porque va a ser homólogo al recorrido de los vasos epigástricos inferiores. Tengamos en cuenta que estos son los vasos ilíacos externos y a partir de ellos emergen los vasos epigástricos inferiores. Recuerden que estos vasos ascienden y se terminan anastomosando con los vasos epigástricos superiores, que son ramas terminales de las arterias mamarias internas. O sea, hay una anastomosis muy importante ahí entre lo que sería tórax y parte del abdomen. Sí. ¿Está bien decir que el ligamento va a estar acompañado de la arteria epigástrica o de ambos vasos está acompañado? Discúlpame, Luque, no te escuché bien.
Se me cortó. Que si está bien decir que el ligamento está acompañado solo de la arteria epigástrica o de ambos vasos, de arteria y vena. No, decía arteria y vena, porque van los dos homólogos, van juntos. De bueno. Y bueno, entonces, la pared posterior, recuerden que va a estar reforzada por básicamente lo que es el ligamento de Hesselbach, que es dependencia del arco de Douglas. Después vamos a tener la cintilla iliopubiana o ligamento de Thompson, que está bueno aclarar que el ligamento de Thompson o cintilla iliopubiana no es lo mismo que el ligamento inguinal de Poupart. Son dos elementos que son, digamos, similares, pero no son lo mismo. El ligamento de Thompson va a ser el reforzamiento posterior de lo que es el ligamento inguinal, porque va a tener el aporte de lo que es la fascia de este músculo. Este músculo es el psoas ilíaco. Entonces el músculo psoas ilíaco le aporta su fascia al ligamento inguinal y forma lo que es la cintilla iliopubiana o ligamento de Thompson, que es este que vemos acá. Tiene básicamente el mismo recorrido que el ligamento inguinal, solamente hacer esa distinción. Bien, entonces hasta ahora nombramos al ligamento de Hesselbach, al ligamento de Thompson, y luego hay otro ligamento importante también, que es el ligamento de Cooper, que es un ligamento que encontramos acá en lo que es la cresta pectínea, que sería este, no sé si no está muy bien remarcado, pero está acá el ligamento, que es un ligamento muy importante porque principalmente es un ligamento donde vamos a encontrar a la arteria obturatriz accesoria, que sería esta arteria que estamos marcando acá. La arteria obturatriz accesoria es importante porque es anastomosa con la epigástrica inferior. Acá lo vemos perfecto. Entonces, es importante tener en cuenta ese reparo anatómico porque si bien es una variación anatómica inconstante, en algunas personas existe y hay que saberlo por eso, más que nada, para, digamos, porque si no se conoce esto, pueden ocurrir accidentes o qué sé yo. Bueno, entonces, hasta ahora nombramos ligamento de Hesselbach, ligamento de Thompson, ligamento de Cooper. Eso sería básicamente el reforzamiento de lo que es la pared posterior del abdomen, y, perdón, del trayecto inguinal. Y acá lo que vamos a encontrar es un reparo anatómico muy importante, que es el triángulo de Hesselbach. O sea, importante porque va a ser un punto de debilidad de lo que es el trayecto inguinal y donde pueden protruir elementos intraabdominales como alguna víscera y formar lo que es una hernia indirecta en este caso. Este triángulo va a estar formado hacia el lado interno, o sí, en su cara interna va a estar formado por lo que es el borde lateral del recto del abdomen. Hacia lateral vamos a tener a los vasos epigástricos y hacia inferior el ligamento inguinal reforzado por el ligamento de Thompson. Bueno, después lo que son los anillos o orificios inguinales, tenemos en primer lugar el anillo inguinal superficial, que como dijimos hace un rato está formado básicamente por la inserción del músculo oblicuo externo o oblicuo mayor. Acá lo ampliamos un poquito más y vamos a ver en este esquema, vemos cómo básicamente se inserta el oblicuo externo, que como sabemos se inserta el pilar externo, se inserta en el lado homolateral y el pilar externo se inserta en el lado contralateral, tal como lo vemos acá. Y otra cosa a tener en cuenta, ahí marcamos de vuelta con estas líneas verdes a ambos pilares, es que justamente los dos pilares van a estar reforzados entre sí por lo que se denominan las fibras arcuatas o fibras arciformes, que básicamente son fibras de tejido conectivo que van de un pilar hacia el otro. Después tenemos por último el anillo inguinal profundo. El anillo inguinal profundo, tengan en cuenta que no es nada más ni nada menos que una perforación de lo que es la fascia transversalis, por donde va a ingresar principalmente lo que es el cordón espermático en el caso del hombre y el ligamento redondo en el caso de las mujeres, que va a estar limitado hacia medial por lo que son los vasos epigástricos y reforzado por nuevamente el ligamento de Hesselbach. Bueno, ya entrando en lo que es el contenido, esta sería una vista, o sea, una vista desde superior a lo que es la cavidad pélvica. Estamos viendo, esto sería anterior, esto sería posterior, acá tenemos el recto.
Y lo importante acá son los ligamentos redondos. Acá lo estamos viendo, cómo emergen del ángulo que se forma entre las trompas de falopio y el cuerpo del útero. Vemos que ahí emerge dicho ligamento e ingresa al trayecto inguinal. Estos serían los vasos epigástricos inferiores. ¿Entienden bien esta imagen, chicos? Bueno, acá vemos básicamente su recorrido, el recorrido del ligamento redondo, desde el orificio inguinal profundo hacia el superficial, y el destino que tiene este ligamento van a ser varios. Algunos, o sea, van a ser de, digamos, no me sale la palabra, dependiendo de la variación anatómica. En algunos casos puede ir a lo que es el monte de Venus o tubérculo genital. En otros casos puede insertarse en lo que es la fascia pectínea o en los labios mayores. Es dependiendo de la variación anatómica. Santi, Sí, decime. ¿podés volver la imagen anterior y explicarla de nuevo? Porque a mí no me quedó claro y por lo que veo en el chat a los chicos tampoco. Uy, perdón, pues no estoy viendo el chat. No, está bien, no pasa nada. Micrófono. ¿Cuál imagen no entendieron? La primera. ¿Esta? Izquierdo. Sí. Esto sería, acá estamos marcando lo que sería anterior, acá estamos marcando lo que sería posterior. Sería una vista desde superior de lo que es toda la cavidad pélvica. Acá estaría la vejiga, este es el útero y el recto, o sea, este sería el orden desde anterior hacia posterior. Acá estamos viendo los vasos ilíacos, acá vasos ilíacos internos y acá vasos ilíacos externos. Y a partir de acá lo importante a tener en cuenta es lo del ligamento redondo, que dijimos que salía en el ángulo que se forma entre el cuerpo del útero y las trompas de falopio. ¿Se pudieron entenderla un poco mejor ahí la imagen? Sí, Santi, ahora sí. Buenísimo. Bueno, por último ya lo que sería el contenido en sexo masculino es básicamente el cordón espermático. Recuerden eso, que se produce en lo que es el descenso de los testículos en la vida embrionaria a lo que es la bolsa escrotal y queda el cordón espermático. Que bueno, el cordón espermático tiene un contenido abundante de abundantes elementos que cuando vean la parte genital lo van a ver con más detalle seguramente. Pero tengan en cuenta por ahora eso que es el cordón espermático. Bueno, por último hice como una especie de esquemita para reforzar nuevamente lo que es la pared posterior, pero antes volvamos a repetir todo esto, a ver si alguien se anima a hablar y me puede decir cuáles son las paredes. Sin mucho detalle, así rápido nomás. Eso sería anterior, el techo, el piso, y esto sería la pared posterior en amarillo. ¿Nadie? Ahí tenemos que la pared anterior está por la aponeurosis del oblicuo externo. Después, en el techo, vamos a tener al oblicuo interno y al transverso del abdomen. En el piso, al ligamento inguinal. Y en la pared posterior está por la fascia transversalis y el tendón conjunto, ¿puede ser? No, el tendón conjunto es el techo. Esto sería el tendón conjunto. No, está bien, sería fascia transversalis y el peritoneo parietal de la pared anterior bien. del abdomen. Sí, ahí está bien. Buenísimo. Bueno, y por último hice como una especie de esquema para que veamos por último la pared posterior, que es la que por ahí presenta más inconvenientes, porque luego las demás paredes son más simples. A ver. Ahí está. Esto sería, este rectángulo representaría lo que es la fascia transversalis.
Acá estaríamos en lo que es la pared inferior, reforzado por el ligamento de Thompson. Recuerden que el ligamento de Thompson no es lo mismo que el ligamento inguinal, sino que es un reforzamiento del mismo. Este sería el anillo inguinal profundo. Y acá estaríamos representando lo que es la cara posterior del músculo recto mayor del abdomen. A partir de ahí se forma lo que es el arco de Douglas, el ligamento de Hesselbach, bien, formando el límite medial de lo que es el anillo inguinal profundo. Acá tenemos a los vasos epigástricos que ascienden siguiendo, digamos, el recorrido trayecto de lo que es el ligamento de Hesselbach. De esta manera estaría conformada la pared posterior de manera muy esquemática. Y acá es donde se va a formar lo que es el triángulo de Hesselbach. Así que bueno, eso sería todo, chicos. ¿Hay algo que quieran retroceder o algo? Santi, yo te quería consultar Sí. lo del ligamento redondo que dijiste. Quería saber cuáles eran, digamos, los límites que tenía. A ver. Digamos, Los límites ¿de dónde se extiende? Esa sería la pregunta. de dónde se extiende, o sea, iría básicamente desde lo que es el útero. De ahí, o sea, tiene un cierto trayecto hacia lo que es ¿cómo se llama? La pared anterolateral del abdomen, que son más o menos 15 centímetros el trayecto que tiene, pero no hay mucho detalle en eso. Es un ligamento, digamos, que mantiene al útero en su sitio. Van a ver más adelante que tiene un montonazo de ligamentos del útero, y este es básicamente uno más que la importancia que tiene es que sostiene al útero porque, como nombré en su momento, se inserta, una vez que atraviesa el trayecto inguinal, se va a insertar o en la fascia pectinia o en el monte de Venus, y a partir de ahí mantiene al útero arraigado en el lugar donde se tiene que encontrar, para que no se desplace. Gracias. De nada. Santi, ¿esa imagen de dónde la sacaste? ¿Esta? Sí. Estas son del Testut. Por ahí, por eso no se entiende mucho, porque es un libro muy viejo, pero son parecidas a las del Nether. Si después lo buscan en las láminas, van a ver que son bastante parecidas. Gracias, Santi. De nada. Santi, Sí. la pared posterior entonces está formada principalmente por la fascia transversalis, porque Claro. la target te nombra también que está formada por el tendón conjunto y también dice que por fibras del ligamento inguinal. O sea, yo tengo como que está formada o constituida por 4 planos, uno por fibras provenientes del ligamento inguinal, otro por el tendón conjunto o el oso inguinal cuando no están unidas las aponeurosis. Después nada, vainas del músculo recto del abdomen y después la fascia transversalis. Sí, o sea, si lo dice el libro, obviamente debe ser así. Yo no lo tenía, la verdad, como parte de la pared posterior, pero bueno, si lo dice el libro, es con lo que te vas a defender en el examen, así que sí. Buenísimo, gracias. ¿Algo más, chicos? Bueno. ¿Tincho? Santi, le quería preguntar a ustedes si alguno había rendido ya con fracalosis, si lo había tenido de profe o algo así. No, yo no. Yo vi más o menos cómo evaluó el año pasado, pero ¿por qué la pregunta? Para eso, justamente, para saber en qué hace hincapié él y demás en estos temas.
Yo que ustedes principalmente me enfocaría, a pesar de que les pueden tomar cualquier cosa del que esté en el programa, me enfocaría en las guías. Y siempre que diga algo en la clase, traten de anotarlo, preguntarle a él en el mismo momento, de última ir al libro y buscarlo bien, si les quedó medio en el tintero. Pero los temas más claves serían los de la guía, los que trabajan en la guía y en la clase. Sí, sí. Sí, no les van a tomar cosas muy Gracias, chicos. descabelladas, estudien lo general, digamos. Chicos, respecto a las muestras, a las tutorías que van a hacer con preparados, ¿sería solo una sola vez o la van a hacer de acá una vez por semana hasta que rindamos el parcial? No entendí bien eso. La idea sería que sean todas las semanas, o sea que todas las semanas, un día determinado, se junten un par de ayudantes y se hable de todos los preparados en lo posible. Y que se repitan, obvio, todas las semanas. Igualmente, bueno, se les iba a decir después, pero igualmente, si ustedes ven los videos y ven las fotos y tienen alguna duda, avísennos o lo hablamos acá en la clase y lo resolvemos enseguida. No se queden con la duda hasta que sea la muestra general. Genial. Bueno, y ahora vamos a hablar un poco de plexo solar. Principalmente, cuando hablamos de un plexo, tenemos que tener en cuenta 3 patas, si se quiere. Lo que serían los ganglios, lo que serían las aferencias y lo que serían las eferencias. Cuando hablamos de plexo solar, vamos a tener 6 ganglios. 3 pares. Vamos a tener los semilunares, los aórtico-renales y los mesentéricos superiores. Empezando con los ganglios semilunares, bueno, acá les puse como una fotito ilustrativa, si se acuerdan. Obviamente van a tener forma de semiluna. En lo que respecta a las características morfológicas de los ganglios, vamos a tener que el derecho, como vamos a observar, es más grande, están separados más o menos por 1 centímetro, y un detalle que no es muy relevante, pero están constituidos por 2 ramas ganglionares, una interna y una externa. Hay que tener en cuenta que a pesar de que están separados por 2 centímetros y se dice que son simétricos, siempre esto es como que cuenta para todos los ganglios de este plexo. Los ganglios derechos están más hacia la línea media del cuerpo, o sea, no son 100% derechos, si se quiere. Y los ganglios izquierdos sí están bien hacia la izquierda. Si hablamos de ganglios semilunares, podríamos describirle 2 bordes y 2 extremos. Por un lado vamos a tener un borde superior y un borde inferior. El borde superior es cóncavo y el borde inferior es convexo. Acá los vamos a ver en una imagen de Neta. Podemos ver, esta es una imagen de la cavidad abdominal. Podemos ver el centro tendinoso del diafragma, bueno, el esófago, el ángulo de His, lo que es el fondo gástrico. Podemos ver los pilares principales del diafragma, como describen este 8 que hablamos en el parcial pasado, y la aorta abdominal. Los ganglios semilunares, como podemos observar, se van a ubicar en esta zona, en relación con lo que sería el plexo el tronco celíaco. Como ven, la descripción de semilunares es media didáctica porque claramente no tienen forma de semiluna, pero bueno, está buena para poder hablar de las aferencias que tienen. Teniendo en cuenta la forma, podemos nombrar, por ejemplo, que desde la concavidad superior va a recibir ramas del nervio frénico. Desde la convexidad inferior vamos a tener ramas del esplácnico menor. Desde el borde externo, este sería un ganglio semilunar derecho, o sea que esta sería la línea media. ¿Bien? Desde el borde externo vamos a tener ramas del esplácnico mayor, y desde el borde interno vamos a tener ramas del nervio vago, vago derecho. A destacar es que en el borde interno va a recibir ramas del vago derecho, pero solo en el ganglio semilunar derecho. De manera inconstante le va a mandar ramas al ganglio semilunar izquierdo. No sé si quedó claro eso, me parece que fue medio trabalengua como lo dije.
¿Se entendió? Sí, sí. ¿Sí? Joya. A ver. Sí, buenísimo. Bueno, siguiendo con el tema de los ganglios, vamos ahora a hablar de los aórticos renales. Bueno, como su nombre lo indica, van a estar delante del origen de las arterias renales. Se van a unir con los ganglios semilunares. Bueno, hay que tener en cuenta que todos estos ganglios van a estar unidos entre sí, pero a destacar que es por filetes cortos y gruesos. Después vamos a tener que filetes nerviosos preaórticos se van a reunir lo que sería el ganglio aórtico renal derecho del izquierdo. Acá, bueno, es básicamente la misma imagen, acá se lo señalo. Vemos cómo tienen comunicaciones cortas y gruesas, perdón, con los semilunares, y cómo a su vez están unidos entre sí. O sea, todo esto sería el plexo solar y están todos como una maraña de filetes. Después vamos a tener los mesentéricos superiores, que, bueno, como el nombre lo indica, van a estar en el origen de la arteria mesentérica superior. Se van a unir con los semilunares y los aórticos renales, como dije, y entre sí se van a unir por lo que se llaman anastomosis transversales. Si los marcamos acá, bueno, acá teníamos ganglios semilunares con el tronco celíaco, los aórticos renales con las arterias renales y los mesentéricos superiores con la arteria mesentérica superior. Vemos cómo están todos unidos entre sí. Bueno, en lo que respecta a las relaciones de los ganglios, en sí el plexo se describe separado como lo estoy haciendo, pero por lo que leí en la vida real es como todo medio inseparable. Lo único que se puede llegar a separar serían los ganglios semilunares, entre comillas. Va a formar entonces una masa de 3 centímetros por 3 centímetros y va a estar más o menos a la altura de T12 y L1 aproximadamente. Como dije, en un principio no se van a disponer de forma simétrica, o sea, los izquierdos van a estar bien contra la izquierda y los derechos van a estar más medial que hacia la derecha. Bueno, van a descansar sobre la aorta y hacia lateral van a estar en íntima relación con lo que serían las cápsulas suprarrenales correspondientes. Ahora bien, esa fue una de las patas que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de los plexos. Ahora vamos a ir con los ramos aferentes. Básicamente va a tener los ramos aferentes lo que serían los nervios esplácnicos, los nervio vago derecho y el nervio frénico. Empezando con los nervios esplácnicos, vamos a tener por un lado el esplácnico mayor o gran nervio suprarrenal de Chaucier. Se va a originar en los ganglios de la cadena simpática lateral 7, 8 y 9. Cuando convergen estos filetes, que más o menos se da a la altura de T9, T12, van a formar un engrosamiento que se conoce como ganglio de Lobstein, y luego de esto se van a terminar trifurcando. Va a dar, por un lado, filetes para la glándula suprarrenal, como podemos leer acá, después, y filetes para los ganglios semilunares. Recuerden que están como formados por dos partes los semilunares, una externa y una interna. Esta, bueno, básicamente es la misma imagen, sin lo que sería estómago, una vista anterior, y vemos cómo el nervio esplácnico mayor viene, atraviesa el diafragma, forma este engrosamiento, que sería aproximadamente acá, lo que sería el ángulo de Lobstein, y se trifurca. Después vamos a tener un nervio esplácnico menor, o nervio suprarrenal menor de Chaucier, que se va a originar en los ganglios de la cadena simpática lateral 10 y 11, va a atravesar el diafragma por un orificio más externo que el esplácnico mayor. Esto más o menos, si recuerdan, cuando vimos diafragmas, se acuerdan que tenía un montón de orificios, algunos más importantes que otros, pero bueno, en fin, todos importantes. Se van a estamosar con el nervio esplácnico menor, si es que está presente, y va a dar ramas para lo que sean los ganglios aórticos renales y mesentéricos superiores. Si lo vemos en la misma imagen anterior, lo podemos observar acá. Cómo atraviesa el diafragma y va dando ramitas para lo que serían los ganglios mesentéricos superiores y los aórticos renales. Y después, por último, el nervio esplácnico menor e inferior, perdón, o nervio renal posterior de Walter, que se va a originar en el ganglio 12, en el 12avo de la cadena simpática lateral. Y esto acá se los dejo medio, porque hay en las distintas bibliografías van a encontrar, por ejemplo, que va directamente a los ganglios del plexo celíaco.
pero por lo menos donde lo leí yo, dice que no llega directamente a los ganglios, sino que va a llegar a ramas, que es como que a ramas que hay entre los ganglios. O sea, no sé si se entiende. Porque, por ejemplo, a ver, acá estaría el nervio esplácnico inferior y no llega, según la bibliografía, directamente a los ganglios, sino que va a llegar a ramas de interconexión de los ganglios. Eso dependiendo de la bibliografía, yo por mi lado me voy a quedar con que llega a las ramas, pero si ustedes encuentran otra cosa, sepan que si lo dice el libro es válido. Porque tengan en cuenta que es como todo muy pequeñito y es como que ¿De qué seguramente bibliografía lo sacaste vos? del Testut lo leí yo. Pero bueno, si en otro lado ven que dice, o leen en realidad, leen en un libro que dice, bueno, llega a los ganglios, quédense con eso o con esto, como a ustedes les sea más fácil y lo puedan justificar después. Yo tengo una pregunta. Después vamos a tener, bueno, las otras aferencias que dije, que van a ser el nervio vago derecho, el neumogástrico. Tincho, ¿Perdón? alguien hizo una pregunta, pero tiene el audio muy bajito, capaz que no lo escuchás. Ay, perdón, sí, tengo el audio re bajo. Ah, Perdón. Así el micrófono. No, yo tengo una pregunta porque leí que el esplácnico mínimo o inferior puede no estar, porque la rama de T12 iría al esplácnico menor. No sé si... Sí, es inconstante. El esplácnico menor es inconstante. O sea, Gracias. yo se los nombro porque, bueno, puede estar, pero es inconstante, sí. Después, bueno, el nervio vago derecho neumogástrico, que va a terminar por un ramo que va a ir al ganglio semilunar derecho, como dije en un principio, y de manera inconstante va a ir al borde interno del ganglio semilunar izquierdo. Va a formar parte de lo que es el asa memorable de Wipsberg, que va a ser un asa que se va a formar con el esplácnico mayor. Ahora les voy a mostrar una fotito. Y por último vamos a tener el nervio frénico derecho, que va a ir al ganglio semilunar derecho, como en la fotito del principio de la semiluna. Bueno, una vista anterior del abdomen, podemos ver esófago, riñones, glándulas suprarrenales, y en la línea media, media vamos a decir, la aorta. Por un lado, acá vamos a tener el nervio neumogástrico, el vago derecho, que como si recuerdan, va a pasar por detrás del esófago y el izquierdo va a pasar hacia anterior. Pasa por el hiato esofágico y va a dar ramas al borde interno del ganglio semilunar derecho. Y bueno, de manera inconstante al izquierdo. Justo en este caso está. Después vamos a tener el frénico y sacamos el frénico, ponemos lo que sería el esplácnico mayor, ganglio semilunar derecho, y esto que está en rosita sería el asa memorable de Wipsberg. Después vamos, bueno, la tercera pata de lo que serían los plexos va a ser los ramos eferentes. En este caso, el plexo celíaco va a estar destinado para todo lo que son las vísceras del compartimiento superior de la cavidad abdominal. Y a tener en cuenta es que los nervios siguen los vasos. O sea, es como que siguen los vasos, pero no son esclavos de los vasos. A lo que voy con esto es que los nervios van junto con los vasos por el hecho de que van hacia el mismo lugar. No es que son esclavos, o sea, no es que si un vaso tiene una alteración morfológica y va a cualquier lado, el nervio lo va a seguir. ¿Sí? El nervio va a ir hacia donde tiene que ir. No sé si se entiende eso. Sí, se entendió. ¿Sí? Bueno, genial. Y después hice este diagramita bastante sencillo, pero es más que nada para resumir y que tengan algo más, qué sé yo, más visual para ver. No sé si alguien lo quiere describir, o vamos de partes describiendo algunas porciones. ¿Alguien se anima? No. Bueno, lo hacemos entre todos si quieren. Este vaso, ¿qué sería este que está acá?
Está feo el dibujo, La pero más o menos se aorta, entiende. la aorta abdominal, Bien, esto, el Tronco celíaco. Tronco celíaco. genial. Bueno, ¿se acuerdan que dije que el ganglio semilunar derecho es un poquito más grande que el izquierdo y está más hacia la línea media? Bueno, esto obvio son los semilunares. Este nervio que viene al borde interno del semilunar derecho, miren de dónde viene. Ya, el El nervio vago vago derecho. derecho. Sí, vago derecho, que da de manera inconstante una rama al borde interno del ganglio semilunar izquierdo. Este que viene acá, El frénico. genial. De la cadena simpática lateral 6, 7 y 8, ¿qué se formaba? el esplácnico El mayor, esplácnico mayor. Genial. ¿Y esto qué sería? Es un engrosamiento. Ponele, pero bueno. ganglio puede ser, Sí, que le llaman ganglio de Lobstein, ¿se acuerdan el engrosamiento? Ah, sí, sí. Después vamos a tener, bueno, esto que está acá, estas arterias, Pueden ser las renales, sí, genial. Y esas son las renales, ¿cuáles ganglios serían estos? los aórticos renales, Genial. Esta La mesentérica superior. y estos, Los mesentéricos. Mesentéricos. sí, mesentéricos superiores, buenísimo. De la cadena simpática lateral de los ganglios 10 y 11, ¿qué se formaba? El esplácnico menor. Y el 12, de manera inconstante, El esplácnico inferior. genial. Y nada, lo único que no puse en el esquema es que, bueno, están todos unidos los ganglios, pero iba a quedar iba a ser mucho bolonqui. Y nada, eso sería básicamente. Les dejo la bibliografía y nada, eso. ¿Alguna duda? ¿Quieren que veamos algo de nuevo? Está muy bueno el dibujito. sí, re Dale, claro. después se los paso, no se preocupen. Así lo pueden ver y lo practican. Bueno, dejo de compartir. Chicos, estábamos hablando con Santi. No sé si la clase que viene o la próxima, la verdad que no me fijé qué temas vemos, pero si quieren que preparemos algún tema en especial nosotros, como para que mostremos. Porque, por ejemplo, plexo celíaco creo que no está en las guías. Pero bueno, se los pueden tomar. Sí, eso estaría bueno porque, o sea, como que lo he leído nombrar en el libro, pero no sé en qué parte está explicado, entonces estaría bueno. Estaría bueno ver eso. No sé si se les ocurre alguno o de última nos avisan después cuando, no sé, cuando les parezca. Lo único que más o menos dentro de estos días así tenemos tiempo para hacerlo. Lo podemos Pero bueno, charlar de última avísanos que por nos el digamos. grupo y les avisamos por Facebook. Dale, genial. Sí, de una. ¿Qué les Plexo iba a decir? hipogástrico puede ser. Sí, no sé, sí, si quieren, sí, no hay drama. Sí, creo que es la parte nerviosa como que cuesta. Buenísimo, si quieren hacemos eso. Que encima creo que no están las guías, así que buenísimo. De última, si se les ocurre otro, díganos, y bueno, capaz no para la semana que viene, pero para la otra lo podemos hacer. O para antes del parcial, por lo menos seguro. Después, con los preparados, si tienen alguna duda del video o de las fotos, que sea, díganos, avísenos, o la clase que viene, como quieran, y lo podemos ver acá. Lo vemos entre todos. No sé, ¿alguno vio los videos? ¿Qué les parecieron? Están re claros y están re buenos aparte. Buenísimo. Y nada, les avisamos cuando se hagan las muestras y eso, no se preocupen. No quiero mentir, pero creo que... No sé si esta semana o la otra capaz que iba a haber una. No estoy seguro cuándo ni nada, pero les avisamos. O sea, esténse atentos al grupo. No sé si
¿Tienen alguna duda o quieren que charlemos algo más? Si no, Santi, no sé vos si tenés algo que decir, si no, creo que ya. No. No tiene nada por decir. No, creí que se dejó conectado y se fue. Bueno, nos estamos viendo entonces la clase que viene y nada, avísanos al grupo, eso sí. Dale, gracias, Mati. Nos vemos. Gracias, chicos. Gracias. Éxitos. Gracias, Mati. Dale, Chao, gracias. Nos vemos. Gracias.